Bienvenidos a Lingüística Hoy. Yo soy Andreina. Y yo, Jessica. Y hoy nos acompaña la doctora Audi Castañeda, vía telefónica desde Caracas, Venezuela. Hoy discutiremos algunas consideraciones didácticas para el desarrollo de la competencia comunicativa intercultural en lenguas extranjeras. Bienvenida, profesora Castañeda. Muchísimas gracias por acompañarnos. Saludos muy afectuosos, Andreina y Jessica. Gracias por permitirme la oportunidad de interacción en un tema por demás fascinante. Comenzamos entonces. En palabras sencillas, hablamos de la competencia intercultural, que se puede definir siguiendo a Byron, del año 97, como un conjunto de 5 saberes separados donde la comunicación en lengua extranjera adquiere relevancia. El conocimiento de la otra cultura y de la propia. El saber entender e interpretar. El saber aprender, interactuar y querer descubrir la otra cultura. El saber ser, tener las actitudes de curiosidad, respeto, apertura hacia el otro. Y por último, el ser consciente de la otra cultura y de la propia. Ciertamente es fascinante, doctora Castañeda. Muchísimas gracias. ¿Qué nos puede comentar entonces sobre lo que conocemos como conciencia intercultural? La llamada conciencia intercultural. Continuando con el tema, mis queridas Andreina y Jessica, hablemos un poco de lo que es la conciencia intercultural. Para esto seguimos los planteamientos de Trujillo en 2005. Esto se trata de reconocer cómo en cada situación comunicativa somos pluriculturales y estamos regidos por unas convenciones culturales de las cuales depende nuestra efectividad y el éxito comunicativo. Nosotros no somos seres culturalmente monolíticos, sino que tenemos un amplio abanico de opciones a seleccionar y desplegar en tanto reconocemos a los demás, al otro y a nosotros mismos en nuestra diversidad. Eso sí, con respeto y comprensión, sin dejar a un lado la autovaloración, es decir, sin desdeñar de la cultura propia a favor de la ajena. Simplemente es ampliar nuestro acervo cultural, de eso se trata. Muchísimas gracias, doctora Castañeda, por sentar las bases para la discusión de hoy. Y es que los puntos a tratar en esta edición se enfocan precisamente en algunas ideas y orientaciones que nuestros colegas docentes pueden aplicar en su aula de lenguas extranjeras en cuanto a la integración de competencias interculturales. Este podcast va dirigido a la comunidad de docentes especialistas en lenguas extranjeras, así como a profesionales de áreas afines. Muy bien, doctora Castañeda, tiene usted el micrófono. Bien, mis queridas Jessica y Andreina, llegamos al meollo del asunto. No es solamente hablar de la concienciación intercultural o de la competencia intercultural, es ver cómo se aplica en el aula. Y creo que un posible camino tiene que ver con el enfoque basado en contenidos. Este enfoque describe un contexto de enseñanza donde se dicta contenido o se comparte contenido en la lengua meta a estudiantes que aún están en el proceso de adquisición de dicha lengua. Es decir, se trata de una clase de inglés donde se enseña, por ejemplo, métodos para la enseñanza de la lengua a estudiantes que todavía están en ese proceso de adquisición de la lengua meta, en este caso el inglés. Es interesante poder abordar contenidos explícitos e implícitos donde se evidencien brechas entre culturas. Esto de manera que pueda generar debate y reflexión. Un buen ejemplo de entre muchos que podemos pensar en este momento, tanto nosotras como nuestros queridos escuchas, sería con el lenguaje corporal. Los gestos, las miradas, la distancia entre los interlocutores, el tono de voz, qué tan directas o indirectas son las interacciones. Si se trata de una serie de televisión coreana, por ejemplo, que hay muchas que están de moda ahora, fijarse en cómo los interlocutores se saludan, qué significa que hagan reverencia, cómo responden las mujeres y los hombres al saludo, si hay diferencias por la edad, por el estatus, por el género. Es decir, hay múltiples opciones que se pueden explotar en este caso, ¿no? Siempre dentro de un contexto de un contenido a desarrollar que tenga sentido y que tenga significado para las personas que están aprendiendo la lengua. De manera que se generen entonces esas comparaciones, esas semejanzas y se reflexione en torno a los contrastes que se puedan encontrar. Muchísimas gracias, doctora Castañeda. Qué maravilla tenerla con nosotras hoy.
Y muy bien, Jessica, nos encantaría que compartieras tu postura en cuanto a la interculturalidad en el aula con nuestra comunidad. Gracias, Andreina. Bueno, primero que todo, me gustaría agregar algo puntual con respecto a lo que comentaba la profesora Castañeda. Y es que, en efecto, cuando hablamos de pragmática, porque en esas cosas, esos pequeños detalles que comentaba la profe, se enfocan en eso, en lo que respecta a pragmática y lo que respecta al lenguaje corporal, al lenguaje no verbal, son puntos clave dentro de lo que corresponde a la competencia intercultural, ¿sí? Debido a los distintos choques que se pueden presentar entre diferentes culturas. Bueno, dicho esto, me gustaría agregar algunas cosas con respecto a lo que corresponde a la didáctica en lenguas extranjeras. Y es que si, bueno, vamos a hablar de esto, es importante o es pertinente que hablemos también o que nos enfoquemos un momento en los recursos didácticos. ¿Por qué? Porque Noreña y CAP en el 2020 indican que el docente debe darse la tarea de utilizar distintos recursos que contribuyan a la enseñanza de la interculturalidad en el aula. Por su parte, tenemos a Byron, Grikova y Starkey, que en el 2002 nos invitaban al uso de materiales auténticos para el desarrollo de esta competencia. Y es que actualmente, en este mundo interconectado, tal como mencionaba Iglesias Casal en su texto, el Internet y las redes sociales nos ofrecen infinidad de materiales en diversos formatos y estilos, ¿sí? Por ejemplo, tenemos los memes, foros, comunidades virtuales, libros digitales, cortometrajes, películas, series, en fin. Se expande todo el abanico de oportunidades para conectar estudiantes y docentes con esta diversidad, a las cuales ellos pueden acceder incluso fuera del aula, en cualquier momento. Sí, cierto. Pero, y aquí es donde viene la contraparte. García en el 2016 nos hablaba o nos planteaba que tenemos que ser muy críticos con respecto a la selección de estos materiales, puesto que deben cumplir con ciertos requisitos, como la representación, el realismo, la presencia o ausencia de prejuicios y juicios de valor implícitos, las connotaciones negativas que pueden haber en el lenguaje y también las oportunidades que nos pueden ofrecer estos para la reflexión y el debate. Y pues, dado que los estudiantes acceden y consumen diferentes materiales en las redes sociales, materiales que, por cierto, no cumplen con estos requerimientos, ¿cómo podemos hacer nosotros? ¿Cómo hacemos nosotros los docentes de lenguas extranjeras para asegurar que se logre desarrollar esa competencia comunicativa intercultural? ¿Sí? Y aquí es donde entra la conciencia intercultural crítica que nos mencionaba Byron y que la profesora Audi también mencionaba al inicio del podcast. Bueno, yo les voy a proponer un ejercicio. Claro, esto se puede adaptar de diferentes maneras dependiendo de los estudiantes que tengamos, y es el siguiente. Vamos a compartir con los estudiantes un meme que refleje la visión de su propia cultura, pero no esa visión desde ellos, como por ejemplo venezolanos, que es en el caso de mis estudiantes, sino de alguien más, de un tercero, de una persona ajena con respecto a esa cultura venezolana. Y luego, pues a partir de este meme, invitarlos a reflexionar. ¿Realmente es así? Se plantea esta imagen en el meme, esa visión de la cultura venezolana. ¿Se aplica para todas las personas de dicha nacionalidad, de dicho grupo o cultura? Esos prejuicios que podrían estar allí en juego pueden afectar cómo son percibidos y además cómo se relacionan las otras personas con ellos. Luego de reflexionar todo esto, podemos también invitarlos a discutir sobre otros memes que se refieran a otras culturas y ver si en efecto se pueden percatar de esos prejuicios, de esos estereotipos que pueden estar allí plasmados en materiales que ven todos los días, porque es algo que observan todos los días. Entonces, la idea de todo esto es que pues desarrollen esa capacidad crítica sobre aquello que consumen en los medios, sobre todo en las redes sociales, y a su vez puedan explorar un poco los prejuicios y estereotipos que poseen a fin de que desesperarlos y con ello pues dar esos pasos hacia lo que es la interculturalidad.
Ciertamente, Jessica, muchísimas gracias y conecta perfectamente con lo que nos mencionaba la doctora Castañeda sobre el reconocimiento mutuo, ¿no? Y son esos pasos hacia la interculturalidad los que como docentes guiamos y precisamente es por ello que tenemos el rol de mediadores. El proceso educativo busca alcanzar el desarrollo del conocimiento consciente y el desarrollo también de habilidades, aptitudes y valores en los alumnos. Y, por supuesto, pues es un proceso que requiere que manejemos entonces estrategias didácticas, como la que mencionas, que desarrollen las habilidades de los alumnos dentro de la competencia intercultural de manera reflexiva, como lo presentas en tu propuesta, y entendiéndose a la estrategia como una guía de acción planificada en pro de desarrollar la competencia comunicativa de forma integral y desarrollar todos sus componentes, como lo menciona Chen en 2020. De igual manera, pues no apartarnos de la idea mencionada por Byram, quien afirma que la base de la competencia intercultural se encuentra en las aptitudes y las habilidades del mediador intercultural, y ese sería el docente, seríamos nosotros. Y estas habilidades interculturales de saberes, de conocimientos, de relacionarse, de descubrimiento e interacción pueden lograrse a través de estrategias didácticas que incluyan actividades prácticas, como por ejemplo el aprendizaje basado en problemas. Si ofrecemos a un grupo de estudiantes la oportunidad de conectar con una situación real por medio del uso de material auténtico, como ya ha mencionado con la profesora Jessica, pongamos el ejemplo, o por ejemplo distintas problemáticas de una comunidad en otro entorno, otro contexto, etcétera, los alumnos deban desarrollar primero la empatía, pueden desarrollar o deben desarrollar primero empatía para poder plantear soluciones posibles dentro de esas realidades y así desarrollar habilidades de comprensión intercultural. Doctora Castañeda, ¿qué valioso aporte pudiera darnos usted para cerrar nuestro espacio hoy? Bueno, creo que la discusión que hemos tenido hasta el momento tiene varias aristas que son muy interesantes y el espacio de este podcast resulta insuficiente para abordar todas las ideas que podamos compartir, por lo cual me gustaría que invitáramos a nuestros escuchas a unas próximas ediciones y por supuesto a que compartan sus ideas y sugerencias a través de nuestras redes sociales, de manera que tengamos entonces ese espacio para el debate. Como conclusión, bueno, podríamos rescatar algunas cuestiones, resumiendo. A partir de la interculturalidad, se trata de avanzar hacia un sistema educativo que compense las desigualdades sociales y que amplíe los ámbitos de libertad individual y colectiva, garantizando así la igualdad de oportunidades y atendiendo en toda su riqueza a la diversidad, con la participación de todos los agentes educativos como instrumento para la consecución de estos fines. Es decir, si nosotros queremos un mundo mejor, debemos empezar en el hogar y en el aula. Y definitivamente la concienciación cultural va a dar muchas pistas sobre qué podemos hacer para despertar esa conciencia y, por supuesto, defender quiénes somos, nuestra propia identidad, nuestra libertad individual y como colectiva, como miembros de un colectivo, pero también respetando a la diversidad, que creo que es lo más importante para crear armonía y para evitar conflictos como los que hemos estado viendo recientemente entre países. En la medida en que nos comprendamos mejor a nosotros y podamos tener la capacidad de la empatía de comprender al otro, creo que se hace un mundo mejor. Aún sonando bastante ideal es lo que buscamos, ¿no? En la educación no solo se trata de adiestramiento, se trata también de formación, de crecimiento personal, de toma de conciencia, del ejercicio completo de la ciudadanía, una ciudadanía que cada día requiere más de nosotros, una ciudadanía global que busca cuidar al planeta. Con esto quiero darles las gracias por permitirme la participación y por supuesto generar más espacios para debates como este. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesora Audi, por acompañarnos hoy. Siempre es un gusto tener a colegas y sobre todo colegas de su talla en nuestro espacio, nuestro pequeño podcast. Andreina, ¿quiere decir algunas palabras? Claro, últimas palabras antes de y además
Estoy muy agradecida con los colegas que siempre nos apoyan. Ha sido encantador tener a la doctora Castañeda con nosotras hoy. Jessica, muchísimas gracias por compartir este espacio conmigo siempre, y como de costumbre cerramos con nuestra cita del tema de hoy, y Eduardo Galeano nos dice: lo mejor que el mundo tiene está en los muchos mundos que el mundo contiene. Muchísimas gracias por escucharnos. Yo soy Andreina. Y yo soy Jessica. Y nos vemos en la próxima edición de Lingüística Hoy. Bye.